Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde la hora que nos estén escuchando en este momento, con ustedes compartimos la tercera intervención de OPET, orientación pedagógica enlazada con temática de historia y rock. Para esta tercera entrevista logramos contactar con don Leonardo. Sin más dilación, comenzamos con esa entrevista. Buenas tardes, habla Juan Gabriel. El día de hoy estamos con el señor Leonardo, el cual nos responderá algunas preguntas que tenemos planteadas sobre nuestro proyecto y sobre principalmente la situación del rock acá en Bogotá. Señor Leo, le hago la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado el rock como movimiento en Colombia? tantos géneros, sobre todo en esta época actual, tantos géneros de hip hop, trap, reggaeton. Yo creo que eso ha sido como uno de los grandes impedimentos de que nuestros muchachos conozcan la importancia del rock, porque el rock, a pesar de que digan que es música estruendosa, la gente no se ha detenido a ver las letras. Hay muchas letras que hablan sobre el amor, sobre el alma, también hay canciones depresivas, ¿sí? Canciones que halagan a la mujer, inclusive hay canciones que hablan sobre la gran dualidad que hay entre el cielo y el infierno. Listo. Pues siguiendo de la misma línea, la segunda pregunta que nosotros planteamos es en el contexto del ámbito social y político, ¿de qué manera han influido en los problemas sociales y políticos durante las décadas, digamos entre los 60, 70, en los últimos 50 años, mejor dicho? ¿Cómo ha influido estos problemas sociales en el desarrollo del rock en Colombia y en México? Uy, mucho porque si tú miras hay bandas que siempre cantaron como en protesta, estuvieron a favor del amor. Hay grupos que, por ejemplo, de New Metal, como lo que es Limp Bizkit, hablan mucho sobre ir en contra de los gobiernos, como de seguir un lineamiento. De pronto eso es como uno de los ejemplos un poco más recientes. Korn también de pronto, y una que otras letras hablan como sobre todo lo que han en contra de lo que es el sistema. ¿Y crees, digamos, en Colombia específicamente algo que haya ayudado, haya influenciado acá desde el contexto ya más local? Bueno, te soy sincero, yo muy poco he seguido el rock local y lo poco que he escuchado de pronto ha sido lo comercial de todo el mundo, pero de pronto una banda que sí le ha protestado y le ha cantado de pronto duro también al gobierno ha sido Terciopelados desde los 90s, y hoy día Andrea Echeverry también, ya a pesar de que es madre, ella sigue luchando, y ahorita ella en sus canciones, en su último álbum, ella habla mucho con respecto a lo que es la crianza y mezclándola con el rock and roll, que su hija viva en todo este medio. Ok, digamos que es bien sabido que el rock siempre ha enfrentado los temas de censura, no solo en Colombia, sino en diversos países donde se presenta. Pero además de la censura, ¿qué otros obstáculos culturales e institucionales crees que debe enfrentar el rock en Colombia y México? Bueno, por ejemplo, la cuestión cultural es que siempre el rock se ha catalogado como música del demonio, así como el hip hop lo han catalogado de que es música de ladrones, música de bandidos, música de marihuaneros. El rock and roll también lo han estigmatizado mucho, y es más, hace unos buenos años tuve una anécdota con una señora que tenía en un taxi que manejaba, y ese día estaba escuchando Metallica, y yo tenía pantallas en el carro y me gustan mucho los videos subtitulados, y la señora me hablaba de que, uy, esa música del demonio, y le dije, dese la oportunidad, no le ponga cuidado a la música, a la entonación, sino a la letra, y le busqué One, y esa parte fue, y es más, hace poquito que les contaba que tuve una entrevista con respecto a una situación de eutanasia,
vivimos esa parte de esa canción en mi familia, donde fue muy, muy marcado. Un tío mío que sufrió de cáncer horrible, él decía: yo me quiero morir, y conoció a una persona que la persona solamente parpadeaba, y me acordó mucho del video de Metallica, donde hablaba de que quería suicidarse, de que ya no quería vivir más. Entonces, desde ese punto de vista se ha estigmatizado mucho el rock and roll con que es satánico, y de pronto eso es lo que no ha dejado que fluya, no ha dejado que crezca entre los jóvenes. Y veo que ustedes son jóvenes, gustan del rock, y mis hijos también son muy crossover, pero gustan mucho de Arctic Monkeys, AC/DC, Metallica. Obviamente por el lado mío les gusta mucho. En México, recordemos que ocurrió uno de los atentados, por así decirlo, masacres más impactantes en la historia. Estamos hablando de la masacre de Tateclo. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Y dice: ¿de qué manera influyeron el movimiento del 68 y la masacre de Tateclo en el desarrollo del rock en México? Uy, bueno, es que en cuestión mexicana, tal vez una de las bandas más representativas ha sido Molotov, que también ha sido una de las bandas que ha querido como pelearle al gobierno, como cantarle a la tabla de frente. Y digamos que esos puntos de quiebre en los países centroamericanos derivaron mucho el movimiento en el rock and roll y en el hip hop, que también es otro género que influye mucho y que se da mucho en contra de la crítica y todo lo que pasa negativo en la sociedad. La siguiente pregunta dice: ¿qué relación hay entre el surgimiento del rock y las problemáticas sociales que afectan a la juventud? ¿O cuáles crees que serían? ¿Cómo? Repíteme la pregunta. Sí, claro que sí. La pregunta dice: ¿qué relación hay entre el surgimiento del rock y las problemáticas sociales que afectan a la juventud? Wow, es que es complejo porque tristemente, y no nos vayamos muy lejos, por ejemplo en el caso de Chester Bennington, él también tenía su parte, como todos, en contra de sus gobiernos, de sus cosas, y bien sabemos que supuestamente lo de él fue un suicidio, pero eso va más allá, porque él dentro de su rock and roll, dentro de todo lo que estaba haciendo a nivel del new metal, hizo una investigación donde dicen, y es uno de los mitos urbanos, que él encontró una de las bandas pedófilas más grandes del mundo, y él, tanto con Chris Cornell, supuestamente encontraron esa banda, y ellos desde sus fundaciones y todo ello quisieron hacer justicia, y dicen que los callaron. Entonces toda esa parte también afecta, porque el rock and roll está muy involucrado en muchos aspectos, en muchas fundaciones. El rock and roll no son solo gritos, no son solo la mano diabólica que mucha gente dice. Entonces esto influye bastante en que las nuevas bandas o muchos géneros quieran alzar su voz de protesta y mostrarle al mundo lo puerco que son los gobiernos. La séptima pregunta dice: ¿cómo fue que se manifestó el rock en Colombia en medio del narcotráfico, la represión estatal y el conflicto armado entre los años 80 y 90? Y es bastante complejo, porque la verdad el rock and roll o el metal llegó a Colombia, o sea, se conoció de pronto, sí, desde los 60s, pero no era tan marcado como en los 80s, 70s, 80s, cuando ya empezó a surgir lo que fue, lo hablo por ejemplo desde mi infancia, que en los 80s conocí a Aerosmith, banda que viene de los 70s, 80s, Guns N' Roses, Kiss, que viene de 70s, 80s, y ahí fue donde como que
buscamos de pronto este refugio, o hablo desde mi punto de vista, como para aislarnos de tanta problemática y tanto conflicto y tanta porquería que había en nuestro país. Llega este movimiento como que, y lo hablo a título personal, el rock and roll para mí me tranquiliza, un momento de estrés me calma, salgo en mi carro, salgo en mi moto y esto me relaja. Entonces desde esa época, tal vez yo creo que muchos de mi generación tratamos como de escudarnos en esta parte para alejarnos de todo eso malo que hubo y todo lo que estaba tachando a Colombia, y que pudimos ver en el 92 cuando vino Guns N' Roses. Yo creo que fue una de las muestras más grandes que hubo, uno de los primeros conciertos grandes que se hizo, junto con el de Metallica en Simón Bolívar. En esa época de guerra, en esa época de que nadie quería mirar hacia Colombia por narcotráfico, hubo empresarios que apostaron por traer buenas bandas a Colombia a pesar de todo. Y allí se empezó a cambiar un poco lo que era la perspectiva de Colombia, de que eran drogas, de que era todo malo. Y ahí las grandes bandas empezaron a ver en Colombia un punto donde podían venir a visitar. Y si tú miras las grandes bandas, miran a Colombia. Y Axl Rose, por ejemplo, cuando tú le preguntas sobre su mejor experiencia en un concierto, él siempre va a hablar del concierto de Colombia cuando empezó a tocar November Rain y empezó a llover en noviembre y se acabó la canción y dejó de llover. Entonces para mí ese punto de que se hayan atrevido a traer grandes bandas en medio del conflicto fue un punto que le dio al rock and roll mucha fuerza a nuestro país. Bueno, ya hemos hablado bastante de que el rock es ayuda a las luchas sociales, ayuda como a poder dar voz a aquellas personas que sufren todas estas violencias. Mi pregunta acá es que si crees que entre los 80s, 90s y 2000 el rock se convirtió en una forma de lucha social en Latinoamérica, o crees que no su impacto no fue tan masivo como pensamos nosotros. Sí, claro, mira, Molotov, hablemos de Manu Chao, hablemos Bersuit Garabal en Argentina, ¿sí? Son bandas que se atrevieron a hablarle de frente al gobierno y decirle que era una AM, ¿sí? Sin tapujos. Y miremos Molotov con Frijolero, fue uno de tal vez los primeros latinoamericanos que se atrevieron a decirle a los gringos: ustedes son lo peor, ustedes son lo más asqueroso, y aún así allá los quieren y tienen fanaticada. Claro. Pues sí, hemos visto que este tipo de bandas ya como que han ayudado a estas luchas sociales, y acá también va ligado a la siguiente pregunta, y es: ¿qué influencia, qué legado dejaron estas bandas a las siguientes generaciones luego de los 2000? La verdad es que de los 2000, la verdad, muy poco queda del buen rock and roll. Si tú miras de los 2000 para acá, son muy pocos los jóvenes que saben de rock and roll, que entienden de rock and roll, y en mi parche de amigos, nuestros hijos gustan del rock porque todo el tiempo lo escuchan con nosotros. En mi carro yo siempre escucho rock and roll, escucho también otro tipo de música, pero primo el rock and roll, y siempre que salgo con ellos y uno va y mira sus playlists, pero influenciado hacia acá, hombre, sí tiene influencia, pero no la misma influencia que hubo anteriormente. Si tú miras, es muy poca la música de pronto que acompañe una protesta que sea rock and roll. Es muy poca la música rock and roll que acompaña hoy día una protesta, y eso la verdad es triste, porque también hay muchas bandas que han dejado de hablarle fuerte a los gobiernos debido también a que ellos necesitan expandirse. Entonces digamos que el rock fuerte que marcó fue hasta los 90s, entre los 70s y los 90s fueron las bandas que marcaron y se atrevieron a hablar de frente.
Ok, teniendo en cuenta que uno de los festivales más importantes de los que más se habla en Latinoamérica es el Festival de Rock al Parque. Y con esto va la siguiente pregunta. ¿Qué significó el surgimiento de Rock al Parque en 1994 para la visibilidad del rock como movimiento social y cultural? Es una vitrina muy grande. Yo me atrevería a decir que Rock al Parque es como lo fue en su momento en los Fest. Me atrevería a decirlo. Porque han venido bandas que crecieron en Rock al Parque y fueron surgiendo y ya hoy día mucha gente las conoce. Yo personalmente muy poco he ido a Rock al Parque, como te digo, el rock latinoamericano no es que lo escuche mucho, pero sí ha sido una gran vitrina, es una gran vitrina y si tú ves la afluencia de rock and rolleros en los 90 a Rock al Parque, a los últimos años no es igual y ya se ha convertido a veces, es más, hace unos cuantos años entró en conflicto porque se atrevieron a traer bandas de reggae, intentaron hacer como espacios culturales y no, Rock al Parque es Rock al Parque, pueden hacer reggae al parque así como están haciendo hip hop al parque, pero el Rock al Parque es un legado muy grande y al que muchas bandas latinoamericanas han querido asistir. Listo, Leonardo, ya terminamos la serie de preguntas. Muchísimas gracias por considerarnos esta entrevista y nada, ¿alguna última cosa que decir? Nada, muchachos, que los felicito por ser rock and rolleros. Dale, muchísimas gracias. Y con esto damos por finalizada nuestra tercera entrevista. Esperamos haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima entrevista.